Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Coinonía en Sintonía. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy, lunes 13 de abril. Estamos en la segunda semana de Pascua según nuestro calendario litúrgico y el día de hoy estamos celebrando a aquellos que lleven por nombre Martín en referencia al Papa Martín, San Martín Papa. El día de hoy también queremos compartir con ustedes las intenciones del Santo Padre para este mes de abril. La intención general es para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución de los bienes y recursos naturales. La intención misional es para que el Señor resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor y la enfermedad. Les agradecemos mucho que estén este día con nosotros, iniciando propiamente la semana civil, porque nuestra semana en la iglesia la iniciamos desde el día de ayer, domingo, Día del Señor, que además fue un domingo muy peculiar, refiriéndonos pues a que el día de ayer fue la fiesta de la Divina Misericordia, y también con respecto a esto, el Papa Francisco en el Domingo de la Misericordia ha dicho que en las llagas de Cristo pues todos nosotros seremos restaurados y que en Jesús también vemos el misterio de su amor en esta misma misericordia. Ya les daremos cuenta un poco de todo lo que el Santo Padre se ha referido en torno a esta fiesta de la misericordia, que fue una fiesta que pues inició en la Iglesia Católica el santo, ahora santo, Juan Pablo II, que también en este mes él está cumpliendo años de haber regresado a la casa del Padre, 10 años, y también cumple un año de ya ser elevado a los altares mayores como santo, San Juan Pablo II. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Quiero ofrecer una disculpa a todos nuestros radioescuchas. Mi voz está un poco cansada por el exceso de trabajo de este fin de semana, pero estamos muy contentos de poder servir y dar todo lo mejor de nosotros, todo lo mejor que se puede. Nuestro teléfono en cabina, si ustedes desean compartir algún comentario, alguna felicitación, algún anuncio, es el 608-3652. Y vámonos pues directamente a la información para este día. El Papa Francisco se ha reunido con varios formadores de congregaciones religiosas y les ha dicho: no hay crisis de vocaciones cuando se da un buen ejemplo de ella, cuando se da un buen ejemplo de ser consagrados. Vamos a ver esta nota juntos. 1.300 formadores de diversos carismas religiosos impresionaron al Papa con esta ovación cuando entró en el aula Pablo VI para tener un encuentro con ellos. Se trata de formadores de 418 órdenes y congregaciones religiosas de 106 países diferentes. Me ha detto el número. Me ha dicho el cardenal vuestro número. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos siete? Y ho detto, ma y he pensado, con la escasez de vocaciones pero con la escasez de vocaciones que hay, veo más formación que formados. Questo è un problema. Eso es un problema. Chiedere al Signore, es necesario pedir al Señor y hacer lo posible para que vengan vocaciones. Francisco comenzó reconociendo que hay una crisis de vocaciones, pero que no por eso se debe permitir entrar a cualquiera en una congregación. La vida consagrada, señaló, requiere bases sólidas, una personalidad que a veces hasta las propias familias raramente ofrecen. Por eso el Papa dijo que los formadores tienen ante sí una responsabilidad grande y que la mejor forma de atraer nuevos candidatos es predicar con el ejemplo de una vida coherente. Sono anche convinto. También estoy convencido de que no hay crisis de vocaciones allá donde hay consagrados capaces de transmitir con su propio testimonio
la belleza de la consagración y la testimonianza. y el testimonio. La testimonianza es feconda. El testimonio es fecundo. Para que su testimonio sea fecundo, el Papa recomendó no olvidar la marca que dejó en ellos su primer encuentro con Jesús. Les aconsejó que con los jóvenes sean pacientes y pidió que en las congregaciones se cuide de los ancianos. Y continuando con más información, pues el Santo Padre Francisco sigue siendo uno de los personajes más importantes a nivel mundial y como uno de los más importantes, pues tiene un gran número de seguidores en sus redes sociales, en especial en Twitter, que su cuenta es @pontifex_es y ya supera los 20 millones de seguidores en esta red social. Les invito a que nos acompañen a ver esta nota. El Papa Francisco ha superado los 20 millones de seguidores en @pontifex, su cuenta de Twitter, sumando los seguidores de las cuentas en los 9 idiomas incluidos árabe, francés, alemán, italiano, polaco, portugués y latín. La cifra alcanza los 20 millones de followers. Cuando la usó por primera vez el 17 de marzo de 2013 tenía 3.400.000 seguidores. Ya no llama más la atención a nadie porque la popularidad del Papa, como casi creo yo que ninguno en la historia, ha logrado estos índices de popularidad debido a su espíritu revolucionario. Me parece bien que todo esté difundido bien con las redes sociales. Me ponen los ojos con lágrimas de la emoción, me da una alegría enorme. La cuenta de Francisco con más seguidores es la de lengua española, con más de 8,5 millones de seguidores. Fue inaugurada el 12 de diciembre de 2012 por su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI. Otros usuarios con más de 20 millones de seguidores serían Barack Obama, la cantante Lady Gaga o el artista juvenil Justin Bieber. Bueno, comparado con estos personajes que también tienen, que superan los 20 millones de seguidores, habrá que ver qué tan fructíferos son los mensajes de los otros, a diferencia del Papa, ¿verdad? Bueno, una noticia que ha estado sonando desde el momento que el Santo Padre pensó en un jubileo para la misericordia, pues el día de hoy queremos presentarles que ya ha dado inicio y ya se leyó la bula del jubileo de la misericordia, claves del documento que marca el próximo Año Santo. Les invito a que conozcamos esta nota y ya la discutiremos más adelante. El Papa se inclinó ante la Puerta Santa de la Basílica Vaticana para convocar oficialmente el próximo jubileo. Una puerta que durante el Año Santo se llamará Puerta de la Misericordia y que será atravesada por millones de peregrinos. La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador esté con todos vosotros. Francisco entregó allí la bula de convocatoria del jubileo. La ha llamado Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia. Se trata de un texto de 25 puntos en los que el Papa adelanta las claves de este año. Sobre todo, Francisco invita a considerar que Dios perdona con ternura y compasión, pero que también los cristianos deben perdonar para ser creíbles. Por eso el lema del jubileo será misericordiosos como el Padre. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. El jubileo comenzará el 8 de diciembre y terminará el 20 de noviembre de 2016. En la bula adelanta algunos detalles de cómo será. El Papa invita a los católicos a redescubrir las obras de misericordia. Dice que será de capital importancia el sacramento de la confesión. Francisco nombrará a sacerdotes en todas las diócesis para que sean predicadores convincentes de la misericordia y perdonen pecados especialmente graves sin tener que pedir permiso al Vaticano. Se trata, por ejemplo, de sacrilegios contra la Eucaristía. También pide a los hombres y mujeres de bandas criminales que consideren su conversión. Propone dialogar con judíos y musulmanes para evitar cualquier desprecio o discriminación.
Francisco explicó que el jubileo es una oportunidad para cada persona y no un simple evento institucional. ¿Por qué hoy un jubileo de la misericordia? Simplemente porque la Iglesia en este momento de grandes cambios históricos está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Este no es un tiempo para estar distraídos. El Papa ha decidido que el Jubileo de la Misericordia se celebre también en todas las diócesis del mundo, para que puedan participar quienes no tengan la posibilidad de viajar a Roma. Y vamos a hacer una pausa, pero les invito a que continúen con nosotros en este programa Koinonia en Sintonía. Tenemos todavía mucha más información y el padre Israel Ángeles, en su sección de la editorial, que será en el tercer bloque, nos hablará un poco más extensamente sobre esta bula y este jubileo de la misericordia, de qué se trata y quiénes pueden celebrarlo y quiénes podrán abrir sus puertas, también indicando que están en sintonía con el jubileo en Roma de este año de la misericordia, de este año santo. Así que no pierdan oportunidad y no pierdan este programa, porque tenemos mucha más información. Hacemos la pausa y estamos de regreso. 608-3652, nuestro teléfono en cabina. Esperamos sus comentarios. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso con más información. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunas invitaciones que hacerles a todos ustedes, a todas aquellas personas que quieren participar de los eventos arquidiocesanos y también eventos de algunas parroquias o grupos que están haciendo todo lo posible para poder trabajar en bien de esta arquidiócesis de Tijuana. Uno de ellos es la capilla expiatoria. Ya hemos estado hablando de este retiro desde prácticamente 2-3 semanas atrás. Carmelita Guzmán de la capilla expiatoria está invitando a retiro de mujeres el 18 y 19 de abril en el Instituto Kolbe. Es un retiro de sanación y liberación. La cooperación es 120 pesos por día, por los 2 días,
y el horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden comunicarse para más informes al 622-1947, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que son las oficinas para informes. Así que les invitamos, retiro de mujeres, 18 y 19 de abril, ya el próximo fin de semana, en el Instituto Colbe. Es un retiro de sanación y liberación, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y el costo por persona es de 120 pesos. También les invitamos, por supuesto, para que ustedes apoyen a esta estación de radio, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Está invitando primeramente a su desayuno tradicional, desayuno conferencia, que se llevará a cabo en el restaurante La Escondida, como ya es costumbre. Estará de invitado el padre Israel Ángeles, y él además va a presentar también un CD, un disco con algunas reflexiones muy hermosas y que seguramente nos ayudarán a tener una comunión mejor con nuestro Señor. Así que no pierda la oportunidad de asistir a este desayuno conferencia, 18 de abril, sábado 18 de abril a las 9 de la mañana. Invitamos al desayuno conferencia con el padre Israel Ángeles Gil, y esto es en beneficio de Koinonia Radio, para el sostén de algunos de sus gastos, porque ojalá pudiéramos con esto ya solventar todo. No es posible, pero sí será una donación que será importante también para nosotros. También Koinonia Radio, el siguiente fin de semana, que es 25 de abril, nos está invitando a la cena baile, que se va a llevar a cabo ahí en el Salón Jardines del Sol, en Federico Benítez 15300, ahí en el fraccionamiento Pedregal. El costo por persona de esta cena baile es de 200 pesos. Sábado 25 de abril, en punto de las 8 de la noche, les esperamos en esta cena baile pro ayuda a Koinonia Radio. Parecería que nosotros estamos así como que, cómo molestan estos con sus eventos. Realmente es la única manera en la que nosotros podemos un poco, y solamente un poco, solventar los gastos que son costosísimos aquí en la renta de la renta de la radio, del tiempo aire, la renta del teléfono, por supuesto, de la luz, el agua, etcétera. De manera que, pues, si ustedes pueden ayudar y atender estas necesidades, nosotros estaremos más que agradecidos, entendiendo que esta estación pues es de todos nosotros, y queremos, y con el único fin que todos tenemos, que es que el nombre de Jesucristo se haga presente en todos los lugares del mundo a través de estos medios de comunicación, y a través, por supuesto, de cada uno de los colaboradores que están en nuestra estación de radio. Así que contamos con ustedes. Vamos ahora a una siguiente cápsula, la cápsula sobre la Asunción de la Santísima Virgen María. ¿Murió la Madre de Dios? Si ella no tuvo pecado, y si nos dicen que la peor consecuencia del pecado es la muerte, y si ella no lo tuvo, ¿murió entonces o no? ¿Quedó dormida, como dice la tradición de la Iglesia? ¿Cómo es que sube al cielo en cuerpo y alma? Todo esto lo vamos a descubrir y vamos a resolver estas dudas en la siguiente cápsula. Como ustedes saben, el 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es la fiesta mariana más importante desde el punto de vista litúrgico, aunque quizá aquí en la Argentina es más popular la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Pero era la fiesta por excelencia, se la llamaba Santa María. Ahora bien, el problema que tenemos actualmente es que ya el 15 de agosto no es más un feriado, de tal modo que la obligación de participar de la misa para honrar a la Virgen y celebrar así la fiesta se hace difícil. Pero es preciso recordar que se trata de una de las festividades de precepto, es decir, que la Iglesia nos manda que nosotros la conmemoremos participando de la Eucaristía, como si fuera un domingo. Este año se complica también la cosa porque ha habido una confusión, yo creo. Tendría que corresponder este 15 de agosto el feriado, el desplazamiento del feriado civil del 17 de agosto. Pero parece que ha sido transferido al otro lunes, de tal manera que se creó una confusión. Sigue siendo 15 de agosto, solemnidad de la Asunción, tenemos que ir a misa. Pero yo quisiera ofrecer la motivación, es decir, recordar la importancia de esta fiesta. ¿Qué es lo que celebramos? La fe de la Iglesia lo enuncia de esta manera. La Santísima Virgen María
al término de su vida temporal, fue asumida al cielo en cuerpo y alma. Mejor dicho, dice a la gloria celestial. Fue asumida a la gloria celestial. El dogma de la fe no se refiere a la muerte de la Virgen, sino que enfoca en todo caso lo que ha sido la culminación de su existencia en la tierra. El término, no el fin temporal, sino el término de sentido. Es decir, ella está con Cristo en la plenitud de su ser, corpóreo y espiritual. Es decir, ella es la primera de los resucitados después de Cristo. Y en ese sentido nos ofrece entonces como una especie de imagen de lo que nosotros aspiramos llegar a ser. Nos está recordando el misterio de la resurrección corporal. En el credo afirmamos nuestra fe en la resurrección de la carne. Bueno, eso ya ha ocurrido en María. Entonces ella en la gloria ya participa de la plenitud de Cristo resucitado. Ahora, eso también establece el tipo de relaciones de la Virgen Santísima con nosotros y de nosotros con ella. Ella está entonces junto a Cristo. En la visión beatífica de la Trinidad, ella conoce a cada uno de sus hijos con un conocimiento cierto y maternal. Y de ese conocimiento brota su intercesión en favor nuestro. Se la suele llamar en la devoción católica la omnipotencia suplicante. Quiere decir que la súplica de María en favor nuestro, su intercesión, se realiza, se verifica desde la unión con Cristo, desde la cercanía de Cristo. Y entonces Cristo sigue la intercesión de su madre, hace caso, podríamos decir, a la intercesión de su madre. Eso nos brinda la confianza en nuestra relación filial con la Madre de Dios, que es también nuestra Madre. Entonces, desde allí se comprende que la Iglesia hable de la mediación de la Virgen. Una mediación, explica el Concilio Vaticano II, que no compite de ninguna manera con la única mediación de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero la mediación de la Virgen, es decir, su intercesión en favor nuestro, se produce desde dentro de la mediación de Cristo. La Iglesia enseña que así como las perfecciones de Dios son participadas por las criaturas en diverso grado, así también la mediación de Jesús es participada por la Virgen Santísima y por los santos de diverso grado también, de diversa manera también. Entonces aquí encontramos la unión de María con el único mediador y eso hace que ella sea también nuestra mediadora ante el mediador. Entonces la conclusión de todo esto es nuestra confianza con la Virgen, porque el dogma de la Asunción nos la presenta tal como ella es actualmente en la gloria. Cuando nosotros leemos el Evangelio, vemos los rasgos que la revelación ha querido transmitirnos de la vida temporal de Nuestra Señora. Pero cuando en la fiesta de la Asunción la contemplamos en la gloria de Cristo, vemos tal cual es la Virgen ahora, y de allí brota entonces su relación con nosotros. Esto tiene que llenarnos de alegría, es decir, una fiesta con todas las de la ley, podríamos decir, ¿no? Una fiesta para regocijarnos, y por eso la Iglesia quiere que nosotros la celebremos participando de la Eucaristía, de la asamblea pública, del culto público de la Iglesia, en la que damos gloria a Dios y le agradecemos que nos haya dado semejante madre. Hasta la próxima. Pues ahí está la información sobre este dogma de la Iglesia, la Asunción de la Santísima Virgen María. Vaya, digo, es un padre español y por eso daba una explicación antes de la explicación doctrinal sobre la Asunción de la Santísima Madre de Dios. Una información más antes de irnos a la pausa, tenemos un minutito para esto. Y hay una nota desde México, dice: no más falsos sacerdotes. Desde estos días, nuevas credenciales para presbíteros en México. Esto salió el día de hoy, lunes, como una medida preventiva para evitar que los feligreses sean sorprendidos por falsos sacerdotes. La Arquidiócesis de México implementará
desde hoy un nuevo formato de identificación para todo el presbiterio debidamente acreditado. Según indica el CIAME, con esta disposición se pretende identificar a los falsos sacerdotes que ofrecen servicios religiosos sin tener registro en el Arzobispado de México o constancia que pertenecen a alguna comunidad católica. El nuevo formato de identificación incluye a los sacerdotes seculares diocesanos, sacerdotes de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, diáconos tanto transitorios como también permanentes y religiosos. En una circular enviada por la Cancillería de la Arquidiócesis de México a los 9 obispos auxiliares, vicarios generales, decanos, presbíteros, diáconos, religiosas y religiosos, se indica que para poder expedir esta credencial es necesario presentar las licencias ministeriales vigentes y una copia de identificación oficial o copia oficial de pasaporte o permiso de migración en el caso de ser extranjeros. El trámite de la nueva credencial podrá hacerse en las oficinas del Arzobispado de México y también pues el CIAME exhorta a los fieles a no caer en los engaños de los falsos sacerdotes que buscan obtener dinero fácil, aparentando ser simpáticos, convincentes, hábiles y buenas personas. Los sacerdotes católicos recuerdan que tienen prohibido casar, bautizar y en general oficiar misas fuera de las parroquias o en un templo público reconocido, salvo cuando se trata de una misa de cuerpo presente en la capilla de un velatorio público o de la misa de una comunidad más grande en ocasiones muy significativa. Así que hay que estar muy pendientes en este caso de los falsos sacerdotes. Esto es una nota desde México, no aplicable aún en Tijuana, de manera que no vayamos a confundirnos. Esto es solamente para los sacerdotes de México, del Estado de México. Vamos a una pausa, quédense con nosotros, enseguida ya la editorial del Padre Israel Ángeles Gil. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Sé un amigo Coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Coinonía desde casa. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Para mí es un gusto acompañarlos y bueno, ya se dio a conocer la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que lleva como título Misericordiae Voltus y se compone de 25 números. El Papa Francisco describe en esta bula, que todavía no ha iniciado, me preguntaban también el día de ayer, si ya había iniciado el año santo, el Jubileo de la Misericordia. Y les compartía un poco que el Papa lo que hizo fue solamente la convocación. Cuando vivimos el Jubileo del año 2000 convocado por el Santo San Juan Pablo II, primero hizo una convocación que fue en el 98, 99 y luego el 2000. Y a cada uno le dedicó el año del Padre, el año del Hijo y el año del Espíritu Santo. Y se hace la convocación previa a los preparativos. Parte de los preparativos es la bula de convocación, es decir, como lo hizo el Papa Francisco en el día que tenía su segundo aniversario. Ahora viene la bula de convocación que ya se ha dado a conocer el pasado domingo
Y bueno, el Papa Francisco ahora el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, abrirá la Puerta Santa y ya se ha ido un poco diseñando cómo será este año o jubileo extraordinario de la misericordia. Mientras tanto, el Papa Francisco ha descrito los rasgos más sobresalientes de la misericordia, situando el tema, ante todo, bajo la luz del rostro de Cristo. La misericordia se puede ver un poco en la bula, que es una de las cuestiones que yo alcanzo a discernir un poco, que el Papa Francisco hace este paso que me parece fundamental en la misma teología, en la espiritualidad, sobre uno de las realidades que es la misericordia, que trata de alejarlo y de interpretarlo como solo una palabra abstracta. Y entonces vivir la misericordia como una experiencia, con un rostro, con una historia que entra en nuestra vida. Creo que ahí está un poquito el punto de la misericordia que el Papa Francisco está planteando al mundo. No encerrar la misericordia en la disertación académica, teológica, intelectual, que ciertamente hay toda una teología de la misericordia, del corazón de Jesús, pero el año santo extraordinario de la misericordia va sobre todo enfocado a la experiencia de esa misericordia, no solo para el católico, sino para el no creyente, para el alejado, para el lastimado. La bula se desarrolla en una clave muy interesante, sobre todo de los números 6 al 9, como les decía, son 25 números, pero el 6 al 9 tiene una clave netamente trinitaria. Interesante, porque esta primera parte con la que abre la bula del jubileo de la misericordia, de alguna manera, cierto, habíamos escuchado al Papa Francisco un poco hablar de la Trinidad, pero ya en esta bula, de manera especial en 3 números, casi 4 números, sí afronta de una manera muy profunda y muy bella la primera parte en clave trinitaria. La misericordia que envuelve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que abre un tema bastante interesante. A veces la misericordia solo se liga a Jesús, al resucitado, de donde emana la sangre y el agua, la misericordia infinita de Jesús. Pero ¿qué es la misericordia si no hay la presencia del Espíritu? Y la misericordia en los brazos extendidos del Padre. Pues es muy interesante esta primera parte. Y bueno, la misericordia, dice en el número 10, que me llamó mucho la atención, dice, la misericordia es la viga, es como la médula, como la espina maestra, la línea maestra que sostiene la vida de la iglesia. Aquí ya entra en una situación que tiene que ver con la eclesiología, porque la visión o el modelo de iglesia, los modelos de iglesia, a veces la comunión, los sacramentos, la Eucaristía misma, como punto de la iglesia. Pero ahora el Papa, en el número 10 de esta bula, dice: la misericordia es la viga maestra que sostiene, como lo vemos en los techos, que sostiene la vida de la iglesia. El Papa Francisco indica las etapas principales del jubileo. La apertura coincide con el 50º aniversario de la clausura del Vaticano II. La Iglesia, dijo el Papa Francisco en esta bula, siente la necesidad de mantener vivo este evento. El Vaticano II, ¿cómo va unido a la misericordia? Para ella inicia un periodo de su historia. Los padres reunidos en el concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo, que fue propiamente el Vaticano II, de una manera más comprensible. Entonces, mucho se habla de que la fidelidad al Vaticano II es precisamente mantener vivo ese soplo del Espíritu
de continuar hablando de Dios a los hombres de este siglo, de este tiempo, de una manera comprensible. Es como un poco la hermenéutica, la interpretación que no hay que perder siempre en el espíritu del Concilio Vaticano II. En el número 4 afronta una situación directa y dice: derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido a la iglesia en una ciudadela privilegiada. O sea, es fuerte, había llegado el tiempo de anunciar el evangelio de un modo nuevo. Y creo que el Papa Francisco no se da por vencido, no se resiste a un modelo caduco, viejo, disculpen la palabra que voy a utilizar, pero a veces un tanto rancio. La conclusión tendrá lugar en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo el próximo año 20 de noviembre del 2016. Ese día, cerrando la Puerta Santa, se habrá ese sentimiento de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad, lo dice en la bula, por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Bien, una peculiaridad de este año santo es que se celebra no solo en Roma, como ya lo había anticipado y lo habíamos platicado aquí en Koinonía en Sintonía, con el Monseñor Rino Fisichella, encargado de la nueva evangelización, a quien el Papa Francisco le delegó la organización y logística del Año Santo de la Misericordia. Como les comentaba, la Puerta Santa será abierta por el Papa Francisco en San Pedro el 8 de diciembre y el domingo siguiente. Pero también dentro de las novedades de esta bula es que el Papa da la posibilidad de abrir la Puerta Santa también en santuarios, que es meta de muchos peregrinos. El Papa Francisco recupera la enseñanza de San Juan 23, que hablaba de la medicina de la misericordia, y de Pablo VI, que identificó la espiritualidad del Vaticano II con la del samaritano. La bula también explica algunos aspectos sobresalientes del jubileo. Primero, el lema misericordiosos como el Padre. A continuación, el sentido de la peregrinación y sobre todo la necesidad del perdón. El tema particular que interesa al Papa me parece que se encuentra en el número 15 de la bula. Como les comentaba, son 25 números, pero en el número 15 me parece muy neurálgico, muy central. Dice: las obras de misericordia espirituales y corporales deben redescubrirse. Redescubrir estas obras de misericordia espirituales y corporales que al parecer al Papa Francisco le parecen un tanto como empolvadas, como alejadas, como en la neblina, como olvidadas. Recobrar las obras de misericordia espirituales y corporales que deben redescubrirse. Nos habla de un redescubrir la misericordia a través de estas obras. Y luego pone en el número 18, ¿para qué? Dice: para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. Este punto de la pobreza, desde el inicio, cuando Francisco, el Papa, habló sobre una iglesia pobre, ha tenido muchas estiras y aflojas, porque el concepto de pobreza en la visión del Papa Francisco, que me parece que en muchas de las entrevistas por ahí les ha faltado esta pregunta al Papa Francisco sobre a qué se refiere cuando él habla de pobreza, ha creado mucha empatía como una especie, se ha entendido mal, no quiero decir que el Papa lo vea así, pero sí me recuerdo en una entrevista a uno de los cardenales que le preguntaban en Roma, cuando el Papa Francisco habla de los pobres, de la pobreza, ¿a qué se refiere? Y lo primero que dijo este cardenal, dice: no se refiere a una especie de, utilizando un eslogan o un punto más específico, a una especie de despilfarro. Cuando se habla de pobreza en la visión del Papa Francisco, no lo debemos entender como una especie de saqueo, ¿sí? Como una situación aquí en nuestro lenguaje,
como poner un sobre ruedas, como una especie de oferta y de sacar todo lo que tiene la iglesia y ponerlo como una especie de baratijas. A veces así se ha entendido el concepto de pobreza que el Papa Francisco nos invita a vivir, y me parece un poquito caricaturesco pensar cuando él habla de pobres y de pobreza como una experiencia de desarraigo, como de casi de miseria. Y no, la pobreza que hoy vive el mundo, él nos la ha reclamado y nos ha advertido, es una pobreza espiritual, es una pobreza moral que tiene impacto desde luego en las estructuras de pobreza materiales. Bueno, hasta aquí nos quedamos. El día de mañana le voy a dar continuidad a este tema. Estamos examinando un poquito, analizando la bula de convocación del Jubileo de la Misericordia. Una excelente noche, Dios los bendiga. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Cena Baile, en apoyo a Coinonía Radio. Amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Coinonía Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Infórmate. Tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moringa Coinonía. Salud para tu cuerpo y mente. 7 veces la vitamina C de la naranja. 4 veces la vitamina A de las zanahorias. 4 veces el calcio de la leche. 3 veces el potasio del plátano. 2 veces la proteína del yogur. Moringa Coinonía. De venta en Coinonía Radio o comunícate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Coinonía. Mejora tu salud y de forma natural. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros y tenemos más información, pero esto será después de escuchar el santoral para este día, a quienes celebramos y a quienes festejamos. Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que siendo humano como nosotros se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. San Martín Papa. Nació en Todi, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y su sabiduría. Fue elegido papa el año 649 y poco después convocó un concilio o reunión de todos los obispos para condenar la herejía de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Como el emperador de Constantinopla era hereje,
mandó a un jefe militar con un batallón para darle muerte al pontífice. Pero el que lo iba a asesinar quedó ciego en el momento en que lo iba a matar, y el jefe se devolvió sin hacerle daño. Después mandó a otro que, aprovechando la enfermedad del Papa, lo sacó secretamente y lo llevó a Constantinopla. El viaje duró 14 meses y fue muy despiadado. Lo expusieron a la burla del público en una plaza, pero en lugar de burlarse de él, lo admiraban por su valor en el sufrimiento. Un tribunal de herejes lo condenó y lo metieron a la cárcel por 3 meses. Fue liberado y condenado al destierro, y fue tanto su sufrimiento que prefería morir, pero aceptaba la voluntad de Dios para su purificación. Se admiraba del abandono en que lo tenían aún sus amigos, pero pedía al Señor que conservara firmes en la fe a los que pertenecen a la Iglesia. Murió por tantos sufrimientos padecidos en el año 656. Allí donde había sido tan humillado, en Constantinopla, fue declarado santo y lo honraban como un mártir de la religión. Otros santos de hoy: Hermenegildo, Máximo, Urso y Agatónica. Continuamos con más información y bueno, vamos a presentarles una cápsula sobre lo que todos confesamos. Confesamos un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Vamos a ver a qué se refiere esta cápsula y continuamos todavía con más información aquí en Koinonía en Sintonía. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló al pueblo de Israel como un Dios único. Israel convivía con otros pueblos que eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Cuando Dios se le revela en el Sinaí a Moisés, le dice que Él es uno, es único. Además, incluso le dice que es celoso, que no tienen que adorar a ningún otro Dios, porque solamente hay un solo Dios. En este caso es Yahvé, Antiguo Testamento. Así Dios se nos revela, se nos presenta como un Dios que quiere que le amemos así. En el Nuevo Testamento, Jesús nos presenta también esta misma exigencia. El Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, toda tu mente, toda tu vida. Solamente a ese Dios. Es decir, es un Dios único, un Dios al cual le debemos nuestra vida, al cual le debemos nuestra existencia. Si bien es un Dios trinitario, como veremos más adelante, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no obstante, hay una unidad interna. No son 3 dioses, es un solo Dios. Un solo Dios que en el misterio forman una unidad a través del amor. Y que nosotros tenemos que verlos así, como parte de la unidad trinitaria. Nuestra fe en el Dios uno y trino es una fe monoteísta. No creemos en deidades, sino más bien creemos en Dios como la fuente, en Dios como aquel
que se ha revelado a sí mismo en esa unidad. Y quiere que la amemos en esa unidad, porque insisto, es un Dios celoso, un Dios que no admite que tengamos nuestro corazón dividido. Ustedes saben que la idolatría fue un pecado que Dios rechazó en Israel. Israel, cuando hizo su becerro de oro, causó la ira de Yahvé. Nosotros también tenemos que tener cuidado para no tener pequeños ídolos en nuestra vida, para no tener pequeños becerritos de oro, cosas que le quiten el espacio en el corazón a Dios, porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios que le gusta la totalidad, la plenitud, que no quiere un corazón partido, que no quiere corazones a medias, sino que quiere que la amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra voluntad. Por ello, tenemos que buscar y darnos cuenta de que si hay algo que le está quitando un espacio a Dios en mi vida, eso puede ser una idolatría. Y ponle el nombre que tú quieras. Podrán ser cosas materiales, pequeñas, grandes, pero a Él lo tenemos que amar así, en plenitud, como Él nos pidió. Y bien, después de todas estas cápsulas y de esta información que hemos tenido aquí en Koinonia en Sintonía, solamente me resta despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día lunes 13 de abril, ya en la segunda semana del tiempo de Pascua. Gracias por estar con nosotros, que tengan una muy buena noche. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y, como es costumbre en este programa, les dejo con las efemérides para este día. Estas son las efemérides para hoy, 13 de abril. Año 2002. En Venezuela fracasa el golpe de estado militar que el día anterior ha colocado al empresario Pedro Carmona Estanga como presidente interino del país, restableciendo al depuesto Hugo Chávez en la presidencia. 1975. Comienza una cruenta guerra civil en Líbano entre cristianos y musulmanes que durará 15 años y con intervenciones de Israel y Siria con intereses en la zona. 1941. Japón alcanza un pacto de neutralidad con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. 1742. En Dublín, en Irlanda, se estrena El Mesías, una meditación sobre la vida de Cristo, del gran compositor inglés de origen alemán, George Frederick Händel. 1875. Se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua. El santoral para hoy es Hermenegildo, Eugenia de Córdoba, mártires, y Martín I, Papa. Estas fueron las efemérides para hoy, 13 de abril. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.